abordando nosotros en orden. De hecho, hay otras herramientas que nos van a permitir hacer mejor la búsqueda. Nosotros, por ahí, siempre traigo un ejemplo, pero no es que en una guía telefónica nosotros cuando imprimimos una guía telefónica, ahí sí imprimimos en orden. Primero la A, después la B, después la C, etc. ¿Sí? Pero eso es imprimir en orden. Cuando nosotros vamos insertando personas con su número de teléfono a esa tabla de base de datos, nosotros no estamos insertando, si entró Abad, por ejemplo, que podría estar primero, no vamos a correr todo lo que ya tenemos en la base y poner a Abad en la primera fila. ¿Sí? La verdad que en la forma que se van insertando los registros no nos interesa. De hecho, lo vamos a ir insertando al final de la tabla. Lo que después va a cambiar es cómo lo mostramos, ¿sí? Con qué orden vamos a mostrar la información. De eso se va a encargar cuando escribamos las consultas. Pero sí, no, es irrelevante la forma que nosotros vayamos insertando los registros en la tabla, ¿sí? No es que no piensen en que porque empiece con tal letra o con tal número, vamos a mover toda la información que tenemos un lugarcito abajo para darle lugar a eso. ¿Sí? No es como el insertar fila de Excel que cuando nos inserta una fila arriba. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Una base de datos está formada por un conjunto de relaciones, porque si no volvemos a la primera clase que era lo de antes. No, si no identificamos entidades y esas entidades las plasmamos en tablas individuales, tendríamos un único archivo recontra gigante donde es tremendamente dificultoso encontrar la información. El haberlo creado de esta forma hace que las búsquedas se agilicen un montón, que haya muchísimas menos inconsistencias, que encontremos mucho más rápido valores duplicados o qué datos nos faltan. ¿Sí? A su vez también para poder tener la base, poder mostrar los resultados en forma más ordenada. Por ejemplo, esta relación, nosotros podríamos tener, vamos a llamar a solución costosa solución económica. Nosotros tenemos esto podría ser un caso de entidad fuerte, entidad débil. Tenemos la E1, que se relaciona con una única E2. ¿Sí? Nosotros podemos tener la E1 con los atributos desde A1 a M, la entidad E2 con sus atributos de B1 a Bn, y la relación lo que hace es vincula las primary key, que como siempre les digo, puede no ser un único atributo de la primary key, pueden ser 2, 3, 4, en este caso eso queda referenciado como A1 hasta AI, no hasta AM, ¿sí? ¿Entiendes? Aparte es, la llave primaria es un subconjunto de todos los atributos. Si fueran todos los atributos, estamos en un problema. ¿Sí? Pero entonces yo tengo 10 atributos, la llave primaria lo hacen 4, desde A1 hasta ahí. Bueno, eso es mi llave primaria en la relación. Lo mismo con B1, va de B1 a BJ, pero la entidad 2 tiene más atributos que BJ, ¿sí? Va hasta B. Entonces, la costosa ¿costosa por qué? Porque me lleva 3 tablas. La tabla propia de la entidad 1, la tabla propia de la entidad 2 y una tabla para la relación. Pero como acá yo veo que E1 se relaciona con solamente uno de E2, yo podría traer la primary key de E2 directamente a E1. ¿Sí? Entonces redefino E1 como todos sus atributos desde A1 hasta AM y una columna nueva, o las columnas que sean las primary key de E2. ¿Sí? Y E2 queda normal, E2 queda como en el primer caso. ¿Sí? Se entiende que yo al vincularme solamente con una única tupla de E2, puedo traer su primary key hasta E1 en la tabla y de esta forma me ahorro una tabla. ¿Queda claro? ¿Se ve eso?
Igual puede decir, capaz que cuando vayamos más a la práctica eso se va a ver un poco. Algo parecido pasa cuando tenemos 1 a 1, ¿sí? No se necesita una tabla para la relación cuando es 1 a 1. Se podrá ir para cualquiera de las dos, hacer el vínculo. En cambio, cuando tenemos muchos a muchos, ahí sí amerita, como veníamos viendo, siempre amerita una tabla de muchos a muchos. Ahora, con todos los campos, no. Esta relación se forma con las primary key de cada una de las entidades. Pero acá esta R no tiene sentido de sacarlo como una tabla aparte, ¿sí? Elegimos una de estas dos, E1 o E2, y le ponemos la asociación o la relación a una de estas entidades. ¿Por qué a las dos no? Y porque si lo tenemos que esto darle un mantenimiento, si E2 se relaciona con E1 y E1 se relaciona con E2, al momento de eliminar una relación tenemos que ir a dos tablas a eliminar. Entonces, ahí sí, elijamos una y se la sumamos a ese. No se lo pongamos a los dos porque vamos a tener redundancia, que también está igual de mal tener redundancia que tablas innecesarias. Guillermo, eso que dijiste al momento de eliminar una relación, ¿cómo es esa relación en la tabla? O sea, ¿cómo eso? Al momento ¿Cómo de... bueno, ahí ya nos metemos, depende cómo haya quedado en la base de datos. Si es eliminar una relación, me refiero para que se entienda mejor, no me refiero a que dejó de existir la relación, ¿sí? A nivel abstracto, la relación entre las entidades va a seguir estando. Yo ya me voy a una, no sé, a un empleado, por ejemplo, que dejó de ser empleado de la empresa. Yo estoy eliminando la relación de determinado empleado, no la relación de mi base de datos, ¿sí? Claro, ponele que borrás a Pedro y con él borrás la cuenta que tenía y la cuenta era una tabla de, no sé, caja de ahorro. Claro, bueno, yo ahí lo que tengo que hacer es ir eliminando en cascada, sería de atrás para adelante. Yo no puedo ir a la tabla persona y eliminar a Pedro. Primero tengo que ver si Pedro no tenía cuentas. Si Pedro tiene cuentas, primero elimino la cuenta, porque seguramente la cuenta hacía referencia a Pedro. Entonces voy, elimino a la cuenta de Pedro, y una vez que Pedro no tiene más tablas que referencien a Pedro, ahí podría eliminar a Pedro. ¿Sí? Eso también, Bien. eso lo vamos a ver, que cuando nosotros definimos foreign key, por ejemplo, ya no somos tan libres, ya no es tan fácil eliminar un registro en una tabla. Porque si ese registro de esa tabla está referenciado por otra tabla, porque se creó una relación, yo primero voy a tener que eliminar esa relación de esta forma, ir a borrar la fila donde hace referencia a la ID de Pedro, en cuenta, en empleado, en la tabla que sea, para después sí finalmente poder eliminar a Pedro de la tabla de persona o tabla de empleado. Y esas son cosas que cuanto más foreign key, o sea, cuanto más relaciones tengamos en nuestra base, se va a volver un poquito más dificultoso eliminar en algunos casos alguna tupla importante, alguna fila importante sobre todo de la tabla de personas. Si están en una facturación y quieren eliminar un cliente, lo más probable es que, por otro lado, ya no se elimina el cliente, de última se desactiva, ¿sí? Que no es lo mismo, es un campo para pasarlo a desactivado, pero si yo quisiera así todo eliminarlo, tendría que ir a buscar todos los movimientos de stock que tuvo ese cliente, todas las facturas que tuvo ese cliente y eliminar todas las relaciones posibles antes de poder definitivamente eliminarlo, ¿sí? Por eso en muchos casos se quiere guardar la historia, no que se lo quiere eliminar completamente de la base de datos. Por eso muchas veces se usa la opción de deshabilitar en lugar de... O el eliminar sería el deshabilitar, que lo mismo que hace le pone un bit en una columna de la tabla de clientes si ese cliente está habilitado o no.
Bueno, y acá llegamos a lo que es las llaves. La llave ya viene más o menos claro qué es lo que significa, ¿no? Es lo que es el campo, el atributo o el conjunto de atributos con los que yo voy a identificar una única fila en toda mi tabla. ¿Sí? Si yo elijo dos campos para hacerlo llave y potencialmente cuando busco por esos dos campos me devuelve más de un resultado, significa que eso no es llave. Significa que ahí me faltaría un discriminador más para convertirla, para que eso sea llave. ¿Sí? Yo tengo que devolver un único resultado cuando pregunto por la llave. ¿Por qué? Porque por la llave yo voy a actualizar, por la llave yo voy a borrar, por la llave yo voy a unir. Y si yo uno con más de un resultado, puede estar mostrando información incorrecta. Siempre, imagínense por ese lado, por cometer un error al momento de actualizar o eliminar, o sobre todo por mostrar información que está mal por haber unido un cliente con más de una cuenta cuando la cuenta no era de ese cliente, sino se dio ese resultado porque estaba mal elegida la llave, porque la llave devolvía mal el resultado. ¿Sí? Esto, como le digo, a veces las llaves, si realmente se nos va a llevar muchos atributos la llave, por ahí la hacemos más fácil y le buscamos una ID autoincremental, que cada vez que yo insierto una tupla o una fila en esa tabla, tengo el ID cambia de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, ¿sí? Entonces yo después, cuando tengo que relacionar, me tengo que relacionar con esa tabla, yo me relaciono como por aquí se relaciona ese ID. Creo que está bueno a veces si tengo un campo que ya sé que me sirve para primary key, es que bueno, cuando yo tengo que hacer la búsqueda por documento, ese mismo dato yo ya lo tengo como primary key, entonces no tuve que crear una columna nueva. Entonces por ahí la búsqueda va a ser un poquito más eficiente. De otra forma, yo voy a tener una tabla de índices para las primary key, pero después yo no termino buscando por primary key, porque no la conozco. Yo termino buscando, no sé, por si tengo la tabla de dirección, que esa por ahí es la más difícil de lograr que llegar a a un único resultado. ¿Por qué? Porque tenemos en muchas ciudades las calles se repiten los nombres. Mucha gente, o sea, aparte de la calle, puede vivir en la misma altura, puede vivir en el mismo piso y hasta en el mismo departamento, de distintas localidades. O a su vez, de la misma localidad, pero en distintas provincias. Entonces, si ya tengo que llevarme 5 campos, como para estar seguro que eso es una llave primaria, por ahí sí achico todo a un campo, porque si no tendría que, al momento de crear tablas, es re molesto yo tengo que relacionar la tabla cuenta con una dirección que haya registrado la persona. Yo tengo que agregarle 5 columnas a esa tabla. Si yo unifico esas 5 columnas en un ID, directamente cargo el ID dirección y después el resto de la información lo hago por medio de ese ID. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿En qué momento yo más o menos decido si dejo 3, 4 campos como primary key o los reemplazo por una ID autoincremental? ¿Sí? Bueno, esto ya le digo, esto no hay como hay consejo de eso, de qué hacer en cada caso, pero cada problema se va a resolver totalmente distinto, no vamos a tener como para todos la misma regla. Entonces, cada entidad, nosotros le vamos a poder encontrar una primary key. El ejemplo más fácil siempre es la persona, cuando yo pido el documento. Yo ya sé que
que el sistema hace que ese documento pertenezca a una sola persona. Entonces, ya sé que no le voy a errar definiendo eso como primary key. Cuando estoy en una empresa y yo cargo maquinaria, yo puedo definir el número de máquina, de hecho, le puedo poner una etiqueta a cada máquina que ingresa a la fábrica, y eso la puedo definir como primary key, ¿sí? Ese número de máquina, porque yo sé que no le voy a poner a dos máquinas distintas el mismo número. Pero eso funciona en esa empresa. Si yo me quiero usar el modelo de máquina para primary key, y capaz que ahí le errás, porque si vas a recibir dos máquinas iguales, ahí ya no las podés distinguir. Entonces tendrías que ahí sí, inventar un ID, porque ya con modelo de máquina vas a tener dos cosas iguales. ¿Sí? Entonces, cada problema se va a resolver distinto y en cada problema vamos a tener que buscar cuál es la primary key que se asocia. No sé, en los barcos el nombre del barco se repite, entonces como que no tenemos lo mismo para todos, para todos los problemas que nos enfrentemos. Sí, las llaves, por ejemplo, como recién vimos en los ejemplos, en las entidades fuertes, la llave nos va a definir cómo se asocia la entidad débil con esta entidad fuerte. ¿Sí? Va a ser parte, la llave de la entidad fuerte va a estar en la tabla de la entidad débil. ¿Para qué? Para que cuando yo no me genere hacer otra relación o otra tabla para crear las relaciones en cuestión, sino directamente la entidad débil tiene una columna que hace referencia a la llave de la entidad fuerte. ¿Sí? Cuando yo tengo relaciones entre dos o tres entidades, esa relación va a ir guardando las llaves de cada una de esas entidades. ¿Sí? Por ejemplo, para relaciones muchos a uno, la llave de muchos va a ser la llave primaria de la relación. Para relaciones 1 a 1, cualquiera de las dos llaves puede estar, como hoy les mostré, esta. Esta es una relación 1 a 1, de 1 con E2. La llave de esta relación, en realidad, dijimos que no amerita una tabla esto. Entonces, la forma de crear, de plasmar esta relación en la base de datos es, le agrego, elijo una de las dos, a E1 o E2, y le agrego la llave primaria de la otra entidad. ¿Sí? Ahí yo estoy creando la relación, pero no me está demandando una tabla nueva. ¿Sí? Y en la de muchos a muchos, yo tengo que, uno, las llaves esas en cuestión, y eso es la llave primaria de esa relación. ¿Sí? Las llaves muchos a uno nos pasa como entidad fuerte y débil. El 1 tiene el ID de con quién se relaciona. Por ahí yo venía diciendo mucho la palabra clave foránea y capaz que no se entendía bien a qué me referenciaba. Bueno, clave foránea es cuando hacemos dos entidades se relacionan, la entidad por ejemplo, de muchos a uno, la S1 va a tener una clave foránea a la entidad con la que se relaciona. Por eso es foránea, es la clave de otra tabla, de una tabla eh, distinta a la tupla en la que estamos. ¿Sí? Esto es cuando yo vinculo, cuando yo tengo así tenga una relación de dos entidades de muchos a muchos, esa relación se va a constituir por las claves foráneas, es decir, por las referencias a las claves primarias de cada una de las entidades, más los atributos que esa nueva relación necesite. O, como en este caso, la entidad E1 puede hacer
esto es una clave foránea. Cuando yo lo lleve esto a la base de datos, hago una clave foránea referenciando a E2, ¿sí? Por medio de la primary key de E2. Esto es lo que después me va a generar cuando yo quiera eliminar un registro de E1 que está relacionado con E2. Tengo que ir primero a eliminar las referencias o las claves foráneas que hagan referencia a mi fila. Porque si no, no puedo dejar a la tabla inconsistente. Si yo, volviendo al caso de eliminar a la persona Pedro, que Pedro ya tenía cuentas abiertas. Si yo elimino a Pedro, cuando yo voy a sacar un listado de cuentas y quiero ver la cuenta 504 de quién es, y esa cuenta de Pedro, y voy a ver, o sea, yo no sé qué es Pedro, yo tengo, supónganse, un número de documento. Cuando busco ese número de documento, en la tabla persona no existe, me va a devolver un error. ¿Por qué? Porque en realidad en un motor de base de datos no te va a dejar eliminar por esa razón. Cuando yo creo una clave foránea, significa que esa clave tiene que existir y no puede dejar de existir a menos que la fila en la entidad que estoy parado deje de existir antes. ¿Sí? Entonces, si Pedro tiene una cuenta, esa cuenta está asociada por una clave foránea a Pedro. Si yo quiero eliminar a Pedro, primero tengo que eliminar todas las claves foráneas que me estén referenciando. Es la única forma que yo después pueda eliminar esa entidad. ¿Sí? Y a eso se refiere clave foránea, es la referencia a una primary key de una entidad. Bien, que hagamos un cortecito. Bueno, me parece bien. ¿Cómo Dale. viene? Si cortamos, mejor. Un Bueno, ratito. dale. Son y 14 y 25. Dale. Buenísimo.